Hace unas semanas todo el mundo hablaba de recesión, hoy ya nadie. Ahora todo es inteligencia artificial, crecimiento, nuevos máximos. La pregunta no es qué ha cambiado, la pregunta es ¿quién te ha cambiado la historia? ¿Quién te ha cambiado la narrativa? ¿Te das cuenta qué rápido la cambian? ¿Qué rápido hemos ido de miedo extremo a avaricia? Y esto es exactamente el tipo de movimiento que comentábamos que podía pasar y que veríamos un cambio de narrativa muy rápido. Cuando todo el mundo está de un lado, el mercado hace lo contrario. Y el problema no es que el mercado suba. El problema es que ahora todo el mundo empieza a creer que no puede bajar. Y los crashes no comienzan con miedo, comienzan cuando todo el mundo está muy confiado. Vale, vamos a analizar qué está pasando porque estamos en un mercado muy, muy divertido. Y lo siento, pero una vez más le hemos clavado brutalmente bien en el canal con lo de que vendría un cambio de narrativa y que efectivamente estamos en una oportunidad. Por cierto, lo he puesto en Telegram, lo he puesto ya en varios sitios. He cerrado las opciones call que tenía, que habíamos comprado este dip, 200% de ganancia. Creo que está bastante bien, estamos en máximos históricos. Creo que 200 es un número bastante bueno con el que hay que estar satisfechos y muchas veces cuando te vuelves avaricioso es cuando luego la cagas, ¿vale? Así que en máximos históricos. Daos cuenta que estamos teniendo una secuencia que ya me está marcando en rojo agotamiento porque tenemos un 9 y estamos llegando ya al 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es una secuencia que está muy extendida, muy agotada. Tenemos un RSI bastante elevado, con lo cual algún tipo de pausa, consolidación sería bastante normal y una tendencia alcista y creo que es el momento adecuado para tomar ganancias en esas calls que tenemos desde el dip de aquí abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente cambia todo esto tan rápido? Y es bastante divertido porque además estamos en medio de presentación de resultados, es posible que veamos cierta volatilidad y ya no se está hablando tanto de la guerra, ahora se está hablando de todo esto que viene, resultados, ganancias, inteligencia artificial y tal. Fascinante, una vez más, ver cómo la estacionalidad ha funcionado muy bien, otro año más, algo bastante fascinante. Y como os decía, ahora nos cambian la narrativa alucinantemente, ¿no? El señor de JP Morgan que nos hablaba de riesgo en el crédito, potencial recesión, mercados que iban a sufrir y tal, pues ahora están subiendo su estimado de 7.200 a 7.600 para el SP500, ¿vale? Ya veis cómo no nos podemos fiar de esta gente que son además los que van a por tu dinero, los que cambian la narrativa, los que efectivamente se dedican a perseguir y a engañar a la gente. E incluso ahora está hablando de que cripto es mejor que el sistema financiero, porque ya sabéis que lo próximo que viene está ahí, que es donde nos van a hacer la 1314 y donde van a meter a todo el mundo en un blockchain. Pero bueno, el caso es interesante, ahora todo el mundo está súper bullish. Aquí podéis ver también UBS cómo está súper bullish para el oro, para la plata, hablando de 93, para la plata 5.600, para el oro. Todo el mundo ahora de repente se ha puesto súper bullish, todo el mundo está persiguiendo y hemos pasado de miedo y pánico a todo el mundo comprar. Los CTAs que como bien sabéis, os dije, habían vendido todo y se verían obligados a comprar. Efectivamente han estado comprando a saco y van a seguir comprando seguramente en las próximas semanas porque están programados para ello. Aparte de que estamos en un nuevo trimestre, etc. Es bastante interesante todo lo que estamos viendo porque también tenemos señales muy curiosas como este Nasdaq Breadth Trust que básicamente muestra, y se ha dado muy pocas veces en la historia, y muestra que, aunque no es garantizado, muy posiblemente seguiremos viendo crecimiento en el Nasdaq. Bastante interesante porque en el último vídeo os hablaba de oportunidades, en mi opinión creo que son alfa para lo que viene a continuación, todo este boom de inteligencia artificial, toda esta gran demanda energética que va a ser necesaria para los centros de datos de toda esta inteligencia artificial. Daros cuenta, el 7% de la demanda de energía en Estados Unidos va a esos centros de datos, ¿vale? Y es por eso que os hice esa lista de empresas que creo que lo pueden hacer muy bien. Por alguna razón me he dado cuenta que cuando hago vídeos exclusivamente hablando de acciones y de lista no gustan mucho, parece que gusta solo que hablemos del mercado general, pero si queréis buscar buenas oportunidades, creo que en ese vídeo os doy varios nombres y ahora tenemos que hacer los deberes para buscar buenas entradas ahí.
¿vale? Este mercado está siendo muy, muy interesante. Como digo, ahora viene presentación de resultados. Tenemos Tesla mañana, Intel el jueves y obviamente muchas otras empresas que vienen las próximas semanas. Vamos a ver potencialmente cierta volatilidad. Ya daros cuenta como la guerra ya parece que ya no tiene tanta importancia en los mercados y la han descontado y ahora mismo todo el mundo se está centrando en el crecimiento, en los resultados de las empresas y en lo que viene a continuación. Y todas esas ideas de recesión y tal, mercado bajista, han quedado un poco en el olvido, ¿vale? Hay que ser muy flexibles. Si has aprendido algo este año, o si no has aprendido nada, te recomiendo que reflexiones porque lo importante es ser muy flexibles en los mercados, ya que todo puede cambiar bastante rápido. Y yo personalmente, cuando veo que todo el mundo se quiere tirar por el barranco, como estaba ocurriendo en marzo, pues empiezo a hacer lo contrario. Y eso es lo que hace muchas veces el dinero inteligente, porque hemos visto cómo han estado acumulando ese dip de manera bastante agresiva. No solo los profesionales, sino que también los ¿quiénes? Los políticos americanos que han estado comprando ese dip en marzo mientras los mercados caían. Aquí podéis ver como muchos han tenido rotaciones bastante fuertes. Daros cuenta, este señor comprando Nvidia, Microsoft en mitad de marzo, en medio de las caídas. Muchos han estado acumulando de manera muy agresiva, como podéis ver. Muchos republicanos, daros cuenta, este señor ha comprado todo el SP500 y todo el Nasdaq. Está comprando absolutamente todo. Y muchísimos han estado acumulando en el mes de marzo. Han estado haciendo rotaciones, como podéis ver, y acumulando muchas otras acciones, especialmente en software también, aquellas acciones que nadie quería tocar ni con un palo, porque estaban cayendo. Ahí han estado comprando muchos de estos políticos americanos. Algo bastante interesante, daros cuenta que listas de compras más grandes cuando entre finales de marzo, mitad final de marzo, está comprando absolutamente todo, todo el software y todo el todo. Este tío está comprando absolutamente todo. Para que veáis, el único que tiene miedo es el pueblo, a los que siempre engañan. Vale, os quería mostrar datos bastante curiosos porque me parece fascinante todo lo que estamos viendo, cómo se dedican a engañar a la gente. Además, sabíamos que comienzan las recompras de acciones y ahora es cuando viene una ventana de recompra de acciones fuerte y el dinero inteligente siempre aprovecha y compra cuando sus acciones están baratas. Y eso es lo que han estado haciendo. No solo los insiders, porque hemos visto muchos insiders comprar, ¿vale? Pero, en fin, mucha gente tiene miedo a comprar en máximos. Los datos demuestran que un mercado en máximos, por lo general, suele continuar y seguir subiendo. Y a menudo a 1 año, 3 años, 5 años, la rentabilidad es positiva cuando compras en un mercado en máximos. ¿Vale? Otra cosa es que a corto plazo yo espero algún tipo de retesteo, algún tipo de pullback que creo que me puede dar mejor entrada, ¿vale? Pero de cara a un inversor a largo plazo, comprar en máximos, los datos creo que son bastante claros. Y hemos visto de nuevo cómo estos buybacks, la recompra de acciones en 2026 están siendo una de las más fuertes de la historia, al menos de las últimas décadas, desde 2007, ¿vale? Y eso es porque, y especialmente en el Russell, en las empresas pequeñas, eso es porque hemos visto que hay un gran descuento. Os lo iba diciendo en el canal, ya sé que no me queríais creer, todo el mundo estaba cegado con el petróleo, con el miedo, con el caos, con la puta madre que os parió. Y os iba diciendo, tenemos un PER descontadísimo, tenemos un SP500 que está por debajo de 20. Son oportunidades pocas veces vistas en la historia. ¿Y qué está haciendo todo el mundo? Perseguir a saco. Daos cuenta del volumen de calls que están surgiendo ahora para el mes de mayo 2026. ¿Que dónde estaban mis calls? Por eso he cerrado, porque creo que ya tenía buena ganancia. Y obviamente ahora ya empieza a decaer con la expiración que se acerca. Pero todo el mundo está persiguiendo, señores. Todo el mundo está persiguiendo. No quieren perderse esto que estamos viendo. Daos cuenta los flows de pasta que han entrado en semiconductores a finales de abril. Después de haber visto una venta brutal, ha entrado un flow de pasta alucinante. Todo el mundo comprando, todo el mundo persiguiendo. Y de nuevo aquí es otro dato donde podemos ver el volumen de opciones calls que ha empezado a surgir en abril. Y es que, en fin, es lo que tocaba. Entonces, como digo, ahora no me extrañaría si vemos algún pequeño retesteo, algún tipo de pullback, lo cual no invalida que esto siga estando en un mercado alcista, porque nunca dejó de ser un mercado alcista, a pesar del miedo que nos vendían y tal. Simplemente fueron a sacar el stop a todos los que habían acumulado
y boom, y después a los cortos, como bien hemos ido estudiando estos días. Y ahora pues algún pequeño retesteo, que vayamos a retestear ese techo anterior, no me extrañaría, o incluso un poquito más abajo sería bastante normal, ¿vale? Vamos a estar muy atentos porque ya sabemos cómo va la estacionalidad para los próximos meses. Abril-mayo históricamente suele ser bastante fuerte y es en verano cuando a menudo vemos debilidades en los mercados, ¿vale? Pero bueno, estamos en un año particular, es un año especial porque tenemos elecciones de medio ciclo, como bien sabéis. Estamos viendo una Fed inyectando pasta, lo he puesto ya varias veces en Telegram, en Twitter y tal. En fin, bueno, como decía, el posicionamiento ha cambiado de manera bastante fuerte, lo cual es curioso. Y estamos en un año curioso. Cuando vamos a ver los años, los ciclos alcistas, pues debéis saber que un mercado alcista puede durar bastante más. Hemos visto muchos años, muchos ciclos alcistas que duran 10, 12 años, ¿vale? En el que estamos actualmente llevaríamos 3,5 años, que básicamente desde finales de 2022, 2023. De media, los ciclos alcistas duran pues 5 o 6 años, daros cuenta, el del 87 5 años, el de los años 80 6,6, 2007 5 años, 2020 pues 11 años, en fin, que los mercados alcistas pueden durar bastante más, ¿no? Y este gráfico me gusta mucho porque todo el mundo me hablaba de la recesión, caída económica, producción industrial, no sé qué. Y es posible que sea lo contrario. Es posible que gracias a el tema de la inteligencia artificial, a la adopción, estemos a punto de comenzar un nuevo boom de productividad, un nuevo ciclo de producción. Porque daros cuenta, ¿no? Cuando se adoptó el ordenador, cuando se adoptó Internet, de hecho las economías crecieron mucho más, las empresas fueron mucho más eficientes, más productivas, aparecen nuevas oportunidades de negocios, nuevos negocios también, la economía en general es muchísimo más productiva. Y lo que sabemos es que los humanos cada vez son menos productivos y la inteligencia artificial va a ser, y los robots van a ser más productivos que los humanos. Entonces, a nivel económico es posible que tengamos un boom en cuanto a la producción, pero ya no sé qué va a pasar con los empleos y tal. Eso tendremos que hablarlo un poquito más adelante en otro vídeo, ¿vale? Pero creo que lo que estamos viendo es positivo a nivel económico, a nivel global. Esto es un gráfico de Morgan Stanley. Y con eso os quería dejar. Voy a estar muy atento a cómo evolucionan los próximos días, especialmente con la volatilidad que puede venir con las presentaciones de resultados. Y nada, disfrutar las ganancias. No me quiero apresurar en desplegar más fichas porque yo personalmente no persigo arriba, me gusta comprar abajo, ¿vale? Y eso ya lo hice. Entonces aquí estoy en stand-by esperando a ver si hay retrocesos, pullbacks, los que puedo meter fichitas. Echarle un ojo a la lista de esas acciones que os puse en el vídeo anterior sobre oportunidades en cómo alimentar toda esa inteligencia artificial, que creo que va a ser clave. Recordar sectores que ya hemos comentado que vienen con tirón para este año, como todo el tema aeroespacial, porque viene SpaceX, entonces todo ese sector seguramente se va a ver arrastrado. Y luego todo el tema de salud que está surgiendo ahora, que si peptides, que si movidas para adelgazar, etcétera. Todos esos sectores están también teniendo bastante tirón. Así que vamos a estar muy atentos. Comenta abajo y dime qué opinas. Y os voy a publicar una nueva lección en ese mini curso gratuito que estoy haciendo en el canal. ¿Vale? Así que suscríbete, dale like, comenta abajo, dime qué opinas de este mercado. Enhorabuena a todos los que no tuvisteis miedo, no os dejasteis llevar a arrastrar por los vendemiedo de siempre y supisteis aprovechar estas oportunidades, porque sé que muchos de vosotros estáis comprando con el cuchillo en los dientes ahí abajo. Así que enhorabuena por ser valientes y es así, la fortuna favorece a los valientes. Así que estar orgullosos, un abrazo, hasta luego.